Déjame decirte algo con absoluta claridad. Nadie va a venir a salvarte. Nadie. Puedes esperar sentado toda una vida a que llegue esa persona milagrosa, ese acontecimiento divino, esa solución que transforme tu realidad de la noche a la mañana. Pero si esperas, solo encontrarás frustración, porque el mundo no funciona así. La vida no se detiene para recogerte cuando tropiezas, ni la fortuna se inclina para aliviar tu carga simplemente porque lo mereces. El universo es indiferente a tu dolor, a tu tristeza, a tu cansancio. Y, sin embargo, aquí estás, escuchando estas palabras, buscando una salida, un sentido, una chispa que despierte algo dentro de ti. Ese gesto ya significa mucho más de lo que imaginas. Significa que, en lo más profundo de ti, sabes que hay un poder que aún no has usado, un poder que puede cambiarlo todo. Tu capacidad de elegir cómo responder. Piensa un momento en esto. Los hombres y mujeres que admiramos en la historia, aquellos que dejaron huella, no eran superhéroes invencibles. No tenían una varita mágica ni un destino especial escrito en las estrellas. Eran seres humanos como tú, cargados de dudas, de dolores, de pérdidas. La diferencia no estuvo en lo que les pasó, sino en cómo decidieron afrontarlo. Marco Aurelio, emperador de Roma, no vivió una vida fácil. Gobernó en medio de guerras, plagas y traiciones. Y aún así, cada día escribía en su diario, en esas meditaciones que hoy siguen hablándonos, recordándose a sí mismo que la dificultad no era un castigo, sino una prueba, una oportunidad para fortalecer el alma, para templar el carácter. Ahora dime, ¿cómo estás enfrentando tus pruebas? Cuando la vida te golpea, eliges permanecer en el suelo, repitiendo que el mundo es cruel y que tú no puedes hacer nada. O decides levantarte, mirarte al espejo y decir, no soy una víctima, soy un combatiente. La respuesta a esa pregunta marca la diferencia entre una vida condenada a la queja y una vida guiada por la dignidad. Y no me malinterpretes, no se trata de negar el dolor ni de fingir que no pasa nada. Se trata de reconocerlo, enfrentarlo de frente, y decir, esto no me define. Yo decido lo que hago con esto. Porque al final, todo se reduce a una decisión. Una decisión que parece pequeña, casi invisible, pero que lo cambia todo. ¿Vas a ser esclavo de tus emociones o vas a aprender a dominarlas? ¿Vas a esperar a que alguien venga a cambiar tu vida o vas a tomar las riendas con tus propias manos? No hay caminos intermedios. El filósofo Epicteto, nacido esclavo y convertido en maestro de reyes, lo dijo con crudeza, no controlamos lo que nos pasa, pero siempre controlamos cómo reaccionamos. Esa es la raíz de tu libertad. La mayoría de la gente prefiere engañarse. Prefiere culpar a los demás, a la sociedad, al destino, incluso a los dioses. Prefiere repetir la vieja historia de que no puedo, no tengo suerte, no soy suficiente. ¿Sabes qué ocurre con esas personas? Que pasan la vida esperando, y el tiempo las devora sin piedad. Mientras tanto, quienes deciden hacerse responsables de sí mismos, aunque tiemblen de miedo, avanzan. Tropiezan, caen, se hieren, pero avanzan. Y en ese avanzar, encuentran un propósito, encuentran fuerza, encuentran una vida que merece ser vivida. Hoy quiero que pienses en esto con toda tu sinceridad. ¿Cuánto tiempo más vas a desperdiciar creyendo que no tienes elección? ¿Cuántas mañanas más vas a levantarte con la sensación de estar atrapado en un destino que no elegiste? Marco Aurelio lo escribió con palabras inmortales. El hombre está hecho para la acción, como el caballo para correr o la abeja para hacer miel. Tú estás hecho para actuar, para crear, para resistir, no para quedarte hundido en la autocompasión. Mírate ahora mismo. Tu corazón late, tu respiración sigue ahí. La vida aún no te ha abandonado. Eso significa que todavía tienes una oportunidad. No importa cuántas veces hayas caído antes, ni cuán oscuro te parezca el presente. Lo único que importa es lo que hagas a partir de ahora. Y créeme, dentro de ti hay más fuerza de la que piensas. Los estoicos llamaban a esto la fortaleza interior. Esa capacidad de levantarse, una y otra vez, cuando todo parece perdido. La tragedia más grande no es sufrir, sino rendirse. El dolor pasará, las heridas sanarán. Pero si te entregas a la desesperación, te condenas a ti mismo a una cárcel sin barrotes.
La verdadera libertad comienza cuando entiendes que no necesitas condiciones perfectas para empezar a cambiar. Comienza cuando, aun con miedo, das el primer paso. Por eso, antes de contarte las 5 reglas estoicas que pueden transformar tu vida, quiero que entiendas lo esencial. No habrá rescates mágicos, no habrá salvadores externos. Solo tú. Y eso no es una condena. Es la mejor noticia que puedes recibir. Porque significa que tu vida depende de ti, no de la suerte, no de los demás, no del destino. Depende de tu coraje, de tu disciplina, de tu capacidad de actuar hoy, ahora, en este preciso instante. Así que escucha con atención. Reflexiona. Deja que estas palabras se claven en tu mente. No busques consuelo en mentiras bonitas. Busca la fuerza en la verdad desnuda. La vida no es blanda, no es amable, no está diseñada para complacerte, pero tampoco está en tu contra. La vida simplemente es. Y dentro de esa realidad dura, tienes un espacio pequeño, pero inmenso en poder. Tu voluntad. Esa es tu lámpara en la oscuridad, tu arma en la batalla, tu refugio en la tormenta. Si aprendes a encenderla, nada podrá doblegarte. No porque los problemas desaparezcan, sino porque aprenderás a mirarlos de frente, con calma y firmeza, y a decir, no me derrotarás. Ese es el espíritu estoico. Y ese es el camino que, si decides recorrerlo, te llevará a la grandeza interior. Ahora, respira hondo y pregúntate, ¿quieres seguir siendo espectador de tu propia vida o quieres convertirte en su protagonista? La elección es tuya. Y la elección empieza hoy. La vida, por más que intentemos adornarla con promesas vacías, está hecha de dureza. Es cruda, imprevisible, a menudo injusta. No es un camino pavimentado con flores, sino una senda de piedras, espinas y pendientes empinadas. Y aquí radica la verdad que la mayoría rehúye. El sufrimiento no es una anomalía, es parte de nuestra condición. Pretender lo contrario es engañarnos. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Ninguno vivió en un paraíso de calma eterna. Todos ellos respiraron la misma incertidumbre, la misma fragilidad humana que tú y yo sentimos hoy. La diferencia fue que no se dejaron destruir por ello. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has visto personas quebrarse por situaciones que, aunque dolorosas, forman parte inevitable de la existencia? Una pérdida, una traición, un revés económico, una enfermedad. Cada uno de estos golpes puede convertirse en excusa para caer en la autocompasión o en oportunidad para crecer. La elección no la hace el destino, la haces tú. El sufrimiento no discrimina. Visita a reyes y a mendigos, a jóvenes y ancianos, a inocentes y culpables. Es el terreno común de la humanidad. Negarlo es inútil, aceptarlo es liberador. Los estoicos hablaban del amor fati, el amor al destino. No significa resignación ciega, sino un abrazo consciente a lo que ocurre, por más áspero que sea. ¿Por qué? Porque luchar contra lo inevitable solo genera más dolor. Imagina una tormenta en el mar. Puedes maldecir las olas, gritar contra el viento, llorar porque no tienes el control. Nada de eso calmará la tempestad. Pero si aceptas que la tormenta es parte del viaje, puedes ajustar las velas, fortalecer tu timón y avanzar a pesar de ella. Eso es lo que hace el sabio, convierte lo inevitable en maestro. Esta es la verdad incómoda. No hay justicia cósmica que garantice que la vida será fácil. No existe un contrato que asegure que recibirás lo que crees merecer. Lo único seguro es que serás probado. La vida te pondrá frente a circunstancias que no elegiste, que no pediste, que incluso te parecerán crueles. Y en ese momento se definirá tu carácter. Te hundirás en la queja o sacarás de dentro una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Sofocles escribió, «Nadie ama al hombre que lleva siempre sus desgracias en la boca». Y es verdad. El mundo no se detiene porque tú sufras. La vida continúa, con o sin ti. Y esto, lejos de ser un motivo de desesperanza, es una invitación a despertar. Porque si nada ni nadie te va a garantizar una existencia cómoda, entonces lo único sensato es fortalecer tu mente para soportar cualquier embate. Los filósofos estoicos nos recordaban que lo externo siempre será incierto. La riqueza puede desaparecer en un día. La salud se quiebra en un instante.
Los vínculos más queridos pueden romperse sin aviso. Todo lo que no depende de ti pertenece al reino de lo incontrolable. ¿Y qué sentido tiene desgastarse en lo que no se puede dominar? El único terreno firme está en tu interior. Ahí, en tu mente, reside tu libertad. La libertad de no dejarte arrastrar por la desgracia, de no rendirte ante la adversidad. Séneca lo expresó con lucidez. No nos atemoriza la muerte, sino la idea que tenemos de la muerte. Lo mismo ocurre con cada dolor de la vida. Lo que nos destruye no es tanto el hecho en sí, sino la historia que nos contamos sobre él. Si un revés se convierte en sentencia, estás perdido. Pero si lo ves como un desafío, como una prueba, entonces algo cambia. El obstáculo deja de ser un muro y se convierte en escalón. Piensa en los grandes personajes de la historia de España, exploradores, escritores, luchadores. Ninguno de ellos triunfó en un lecho de rosas. Fueron la adversidad y el peligro los que moldearon su carácter. Cervantes, por ejemplo, pasó años cautivo en Argel, en condiciones durísimas. Podría haber caído en la amargura, pero eligió transformar su dolor en arte inmortal. Eso es estoicismo en acción. No negar la realidad, sino transformarla en fuerza creadora. El sufrimiento, visto desde esta óptica, no es enemigo, es maestro. Cada dificultad te muestra dónde están tus límites y te reta a superarlos. Cada pérdida revela cuánto dependías de lo efímero y te empuja a buscar lo eterno. Cada decepción te enseña a confiar menos en lo que no controlas y más en la fortaleza de tu espíritu. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: si te duele algo externo, no es eso lo que te hiere, sino tu juicio sobre ello. Y tienes el poder de anular ese juicio en este mismo instante. Este es el núcleo de la filosofía estoica. La vida golpea, sí, pero la herida más profunda la inflige tu interpretación. Aprende a cambiarla, y cambiarás tu destino. Acepta, pues, la dureza de la vida. No como castigo, sino como realidad. No como maldición, sino como oportunidad. ¿Quieres grandeza? No la encontrarás en una existencia cómoda. La grandeza se forja en el esfuerzo, en la resistencia, en el enfrentamiento con lo que asusta. Cada día que soportas, cada obstáculo que superas, te convierte en alguien más fuerte, más sabio, más libre. Mira tu propia historia. Recuerda ese momento en que pensabas que no podías más, y aún así seguiste adelante. ¿Lo ves? El dolor no te destruyó. Al contrario, aquí estás, más consciente, más curtido. Esa es la prueba de que la dureza de la vida no es el final, sino el inicio de tu fortaleza. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, empieza a preguntarte, ¿qué voy a hacer con lo que me pasa? Esa es la mentalidad estoica. No mendigar clemencia, no esperar milagros, sino convertir cada piedra en escalón. La vida no se ablanda, pero tú puedes endurecerte. Y en esa dureza hay dignidad, hay libertad, hay poder. Esta es la verdad que los estoicos nos dejaron como legado. No temas la dureza de la vida, abrázala. Porque es precisamente en su aspereza donde se esconde tu oportunidad de crecer. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento inútil es opcional. Tú decides si lo conviertes en cadena o en alas. Tú decides si caes prisionero de la amargura o si transformas cada golpe en fuerza. La vida no es blanda, nunca lo será. Pero la mente que aprende a aceptar esa realidad y a responder con coraje, encuentra una serenidad que nada ni nadie puede arrebatarle. Esa es la serenidad estoica, el verdadero escudo contra la dureza del mundo. Y si la cultivas, descubrirás que ninguna adversidad, por grande que sea, podrá vencerte. Regla número 1. Deja de considerarte una víctima. Estas palabras tan simples y directas encierran una de las transformaciones más poderosas que puede experimentar el ser humano. Porque mientras sigas viéndote como alguien aplastado por la vida, como alguien a quien todo le ocurre sin poder hacer nada, estarás encadenado a una ilusión destructiva. El papel de víctima es cómodo, lo sé. Te permite señalar con el dedo a los demás, al destino, a la mala suerte. Te exime de responsabilidad, pero también te arrebata la fuerza, la dignidad, la libertad. No puedes ser víctima y protagonista al mismo tiempo. Tienes que elegir.
El pensamiento estoico nos enseña que lo que nos sucede escapa en gran medida a nuestro control, pero nuestra reacción siempre nos pertenece. Aquí se traza la línea divisoria entre el débil y el fuerte. La víctima dice, el mundo es cruel, no puedo hacer nada. El sabio estoico afirma, el mundo es duro, pero decido cómo voy a enfrentarme a él. Esa diferencia, aparentemente pequeña, es la que separa la desesperación de la esperanza, la derrota de la victoria interior. Marco Aurelio lo vivió en carne propia. No era un filósofo aislado en una torre de marfil, sino un emperador rodeado de traiciones, conspiraciones, guerras y pestes. Podría haberse hundido en la queja, maldiciendo su destino. Sin embargo, cada día se repetía a sí mismo que el obstáculo no era enemigo, sino camino. Escribió, la dificultad es la prueba del hombre. Lo que para muchos sería un motivo para rendirse, para él se convertía en gimnasio del alma. Esa es la grandeza del estoicismo. Transformar cada golpe en entrenamiento. Pregúntate a ti mismo, con total sinceridad, ¿estás viviendo como una víctima? ¿Cuántas veces al día repites frases como, no tengo suerte, todo me sale mal, nadie me entiende? Cada vez que lo haces, estás cediendo tu poder. Te estás diciendo, sin darte cuenta, que tu vida depende de fuerzas externas, que no tienes capacidad de respuesta. Y lo peor no es lo que te ocurre, sino la historia que construyes alrededor de ello. El sufrimiento crece cuando alimentas la narrativa de la víctima. Séneca, con su claridad habitual, nos recordaba que no es el hombre que sufre, sino el que se queja, quien es verdaderamente desgraciado. La queja perpetúa la herida. Convertirse en víctima significa instalarse en la autocompasión, hacer del dolor una identidad. Y cuando el dolor se convierte en identidad, ya no buscas salir de él. Lo usas como excusa, como refugio, como justificación. Ahí es cuando pierdes la batalla. Pero hay otra opción. Puedes levantarte, mirarte en el espejo y elegir otro papel. El de protagonista, el de combatiente. No puedes controlar lo que los demás hacen, ni el rumbo de la fortuna, ni las tormentas del mundo. Pero siempre puedes controlar tu actitud. Esa es la raíz del poder estoico. Puede que la vida te golpee con violencia, puede que te deje cicatrices, pero nada ni nadie puede obligarte a vivir encadenado a la mentalidad de víctima. Esa es una elección. Y tú decides si seguir prisionero o romper las cadenas. Mira la historia de Epicteto. Nació esclavo, sufrió humillaciones, perdió la libertad externa. Pero jamás aceptó la esclavitud interior. Enseñaba a sus discípulos, no son las cosas las que nos dañan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Piénsalo bien. Podría haberse considerado víctima de un destino cruel y nadie se lo habría reprochado. Sin embargo, eligió otro camino. El del dominio de sí mismo. Su cuerpo estaba encadenado, pero su mente era inquebrantable. Ese es el ejemplo que tú también puedes seguir. No importa cuál sea tu circunstancia, por dura que parezca. Puedes haber perdido un trabajo, una relación, una oportunidad. Puedes estar atravesando un dolor profundo. Y aún así dentro de ti existe un espacio de libertad donde decides qué hacer con ese dolor. La víctima lo magnifica. Lo convierte en excusa. El sabio lo usa como combustible para su transformación. Dejar de ser víctima no significa negar que sufres. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de reconocer que, aunque la herida es real, tu actitud hacia ella lo es aún más. Cada día tienes la oportunidad de preguntarte, ¿voy a dejar que este dolor me hunda o voy a usarlo para fortalecerme? Y cada día, con cada respuesta, construyes tu carácter. La mentalidad de víctima es una trampa sutil porque ofrece una recompensa inmediata, compasión, atención, excusas. Pero a largo plazo, destruye tu espíritu. La mentalidad de protagonista es más dura, porque te obliga a asumir tu responsabilidad, a dejar de culpar a los demás. Pero con el tiempo, te da lo que nadie más puede darte. Libertad interior, fortaleza, dignidad. El estoicismo no es filosofía de palabras bonitas, es un llamado a la acción. Si quieres dejar de ser víctima, empieza hoy mismo. No necesitas transformar tu vida de golpe. Basta con un acto consciente.
Levántate temprano y haz lo que dijiste que harías. Enfrenta esa conversación difícil que llevas evitando. Sal de la cama aunque tu mente te diga que no tiene sentido. Cada acción de este tipo, por pequeña que parezca, es una declaración silenciosa. No soy una víctima. Soy el dueño de mi vida. ¿Y qué ocurre cuando repites este gesto cada día? Ocurre que tu identidad cambia. Dejas de reconocerte como alguien a quien todo le pasa, y empiezas a verte como alguien que actúa, que responde, que crea. Tu dolor ya no es una excusa, sino un maestro. Tu pasado ya no es condena, sino entrenamiento. Marco Aurelio lo resumió con precisión. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu valoración de ella. Y esto, puedes borrarlo en cualquier momento. Esa es la llave. Elimina la narrativa de la víctima. Reemplázala por la narrativa del protagonista. No digas me hicieron daño, di aprendí de ello. No digas la vida me golpeó, di me entrenó. No digas no puedo, di todavía no he podido. Cambia el lenguaje y cambiarás tu destino. Al final, la pregunta que debes hacerte es clara. ¿Quieres seguir viviendo como víctima o quieres empezar a vivir como protagonista? La primera opción te condena a la queja eterna. La segunda te abre el camino de la libertad y la fuerza. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Nadie puede recorrer ese camino en tu lugar. Pero si eliges con valentía, descubrirás algo sorprendente, que siempre fuiste más fuerte de lo que imaginabas, que la víctima nunca fuiste tú, sino la máscara que decidiste usar. Hoy es el momento de arrancar esa máscara. Hoy es el momento de levantarte y decir, la vida puede ser dura, pero yo seré más duro. No me hundo, me fortalezco. No soy una víctima, soy un combatiente. Esa es la primera regla estoica. Y si la grabas en tu mente y en tu corazón, habrás dado el paso más importante hacia la verdadera libertad interior. Regla número 2. Sé sincero contigo mismo. Pocas frases encierran tanto poder y, al mismo tiempo, tanta incomodidad. Porque la verdad, cuando se dirige hacia adentro, suele doler más que cualquier golpe externo. Y sin embargo, es precisamente esa verdad desnuda la que puede liberarte de las cadenas invisibles que tú mismo has forjado. La mentira hacia uno mismo es dulce en apariencia, pero venenosa en su esencia. Te adormece, te consuela momentáneamente, pero a la larga te condena a una vida sin dirección, sin fuerza, sin autenticidad. ¿Cuántas veces te has dicho estoy haciendo lo mejor que puedo, sabiendo, en lo más profundo, que podrías esforzarte más? ¿Cuántas veces has repetido soy una buena persona, mientras evitabas asumir tus responsabilidades? ¿Cuántas veces te has convencido de que tu sufrimiento es culpa de otros, cuando en realidad parte de él nace de tus propias decisiones? Estas pequeñas mentiras cotidianas son cómodas, pero a la vez son la raíz de una existencia mediocre. Séneca lo expresó con claridad implacable. Nadie puede engañar a su propia alma. Puedes ocultar tus errores a los demás. Puedes construir una fachada impecable para el mundo. Puedes proyectar una imagen de éxito y equilibrio. Pero cuando te miras en silencio, cuando la noche cae y estás solo contigo mismo, sabes la verdad. La conciencia no se deja sobornar. Puedes disfrazar la realidad ante todos, menos ante ti. El estoicismo coloca la virtud en el centro de la vida. ¿Qué significa eso? Que no se trata de acumular placeres ni de evitar dolores, sino de vivir en coherencia con lo que sabes que es correcto. Y para ello, el primer paso es la sinceridad brutal contigo mismo. No hay progreso posible sin este acto de valentía. Porque mientras te sigas mintiendo, seguirás atrapado en excusas y justificaciones. El autoengaño es un refugio peligroso. Te dice, no pasa nada, ya lo intentarás mañana. Te susurra, no tienes la culpa, son las circunstancias. Y te repite, eres suficiente así, no necesitas cambiar. Suena reconfortante, ¿verdad? Pero escucha con atención. Esa voz no es tu amiga, es tu carcelera. Cada vez que la aceptas, cedes un poco más de tu poder, hasta quedar paralizado en una vida a medias, sin fuego, sin propósito. La sinceridad contigo mismo, en cambio, es incómoda.
Te obliga a ver tus defectos sin adornos, a reconocer tus fracasos sin excusas, a aceptar tus contradicciones. Y duele. Pero en ese dolor se esconde la semilla de la transformación. Porque cuando admites la verdad, puedes actuar sobre ella. Cuando dejas de engañarte, puedes empezar a cambiar de rumbo. La incomodidad es el precio de la libertad. Imagina que eres un navegante. Si tu brújula está averiada y tú lo sabes, pero te niegas a reconocerlo, acabarás perdido en el mar. El autoengaño es esa brújula rota que insistes en seguir. Puede que durante un tiempo sientas que todo va bien, pero tarde o temprano terminarás varado, sin destino. La sinceridad, por dolorosa que sea, es reparar la brújula, enfrentarte a tu verdadera posición y trazar un nuevo rumbo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no escribía para los demás, sino para sí mismo. Cada página era un acto de honestidad radical. Se reprochaba sus debilidades, reconocía sus dudas, se recordaba sus fallos. No buscaba consuelo, buscaba verdad. Esa práctica diaria de sinceridad le permitió gobernar no solo un imperio, sino sobre todo su propia mente. Y eso es lo que tú también puedes hacer. Llevar un diálogo honesto contigo mismo, sin máscaras, sin adornos. La sinceridad personal no se trata de autoflagelarse ni de caer en el desprecio propio. Se trata de mirarte con ojos claros y firmes. Preguntarte, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores o me escondo en la comodidad de la autojustificación? ¿Estoy siendo la persona que quiero ser o estoy interpretando un papel para agradar a los demás? Estas preguntas pueden incomodar, pero son la puerta de entrada a una vida auténtica. Piensa en las veces que has sentido ese peso interno, esa incomodidad silenciosa que te recuerda que no estás actuando con integridad. Es la voz de tu conciencia reclamando tu atención. Si la ignoras, crecerá en forma de culpa, de ansiedad, de vacío. Pero si la escuchas, si la tomas en serio, se convertirá en guía. Esa incomodidad es señal de que aún tienes la capacidad de corregir, de levantarte, de ser mejor. El mundo actual te invita constantemente a huir de la sinceridad. Te dice, no importa, sigue adelante, aparenta, publica una sonrisa. Vivimos rodeados de máscaras, de filtros, de escaparates diseñados para esconder la verdad. Pero la filosofía estoica va en dirección contraria. Quítate la máscara, aunque duela. Porque solo en la desnudez de la verdad encontrarás fortaleza. La sinceridad contigo mismo no es un acto único, es un hábito. Se cultiva cada día, con pequeños gestos. Admitir que no diste lo mejor de ti en el trabajo. Reconocer que fuiste injusto en una discusión. Aceptar que tu falta de disciplina es la causa de tu estancamiento. Cada reconocimiento es un paso hacia adelante. Cada acto de verdad es un ladrillo en el camino de la integridad. Y aquí está la recompensa. Cuando te miras sin excusas y empiezas a vivir en coherencia, el peso de la culpa desaparece. La mente se siente más ligera. Ya no necesitas esconderte detrás de historias falsas, porque tu vida se convierte en tu mejor argumento. Descubres que la sinceridad, aunque dolorosa al inicio, es profundamente liberadora. Séneca lo dijo. El que se atreve a mirarse tal como es, ya ha dado un gran paso hacia la sabiduría. Esa es la esencia de esta regla estoica. No temas a tu propia verdad. Abrázala. Porque solo al enfrentarte a ella podrás construirte de nuevo, más fuerte, más firme, más auténtico. Así que, a partir de hoy, haz un pacto contigo mismo. Nunca más te mientas. Reconoce tus caídas. Admite tus fallos. Asume tus responsabilidades. Y luego actúa en consecuencia. Puede que el proceso duela, puede que el espejo no te devuelva siempre la imagen que quisieras ver. Pero cada vez que eliges la sinceridad, estás sembrando las raíces de tu grandeza. La mentira es cómoda, pero te esclaviza. La verdad es dura, pero te libera. Tú decides qué camino tomar. Los estoicos ya marcaron la senda. Sé sincero contigo mismo, y encontrarás la fuerza que ninguna adversidad podrá quebrar. Porque quien vive en la verdad no necesita disfraces, ni excusas, ni justificaciones. Vive con integridad, y esa integridad es su mayor poder. Regla número 3. Actúa. Sí, así de simple, así de directo.
Porque el mayor enemigo de una mente abatida, cansada o desesperada no es el dolor en sí, sino la inacción. Es ese estado de parálisis en el que te quedas esperando, como si el mero paso del tiempo fuera a resolver lo que te atormenta. La inacción es una cárcel silenciosa. Parece inofensiva, incluso cómoda, pero poco a poco va apagando tu espíritu. Quedarse quieto, hundido en la cama, esperando a que llegue la motivación como un rayo caído del cielo, es entregarse a una ilusión peligrosa. La motivación no aparece de la nada. La motivación nace de la acción. Epicteto lo dejó claro. No expliques tu filosofía, vívela. ¿Qué sentido tiene leer frases inspiradoras, ver vídeos motivacionales o repetir mantras positivos si luego, al terminar, no haces nada? Todo ese conocimiento se convierte en ruido vacío si no se traduce en movimiento. La verdadera transformación no ocurre en la teoría, ocurre en la práctica. La acción, aunque pequeña, tiene más poder que 1000 pensamientos brillantes. Imagina esto. Te sientes hundido, sin ganas de nada. Podrías quedarte atrapado en esa espiral oscura de pensamientos que se retroalimentan. Pero decides, contra todo deseo, levantarte de la cama, abrir la ventana y dejar que entre la luz del día. Has dado un paso. Pequeño, sí, pero real. Luego decides ordenar tu escritorio, hacer una llamada pendiente o salir a caminar unos minutos. Y de repente, algo cambia. No ha llegado la motivación mágica. Lo que ha llegado es la energía que brota del simple hecho de actuar. La acción crea movimiento, y el movimiento crea impulso. El problema es que solemos esperar a sentirnos preparados para actuar. Queremos que primero aparezca la claridad, la inspiración, la seguridad. Pero la verdad es la contraria. Solo actuando obtendrás claridad, inspiración y seguridad. El camino se dibuja al andar, no antes. Marco Aurelio lo sabía bien. La vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Pero esos pensamientos no se sostienen solos. Necesitan convertirse en obras, en pasos concretos, en gestos tangibles. La inacción es terreno fértil para la tristeza. Cuanto más tiempo pasas quieto, más alimentas la voz interna que te dice que no tiene sentido, que no vale la pena, que es imposible. Es como quedarse atrapado en arenas movedizas. Cuanto más te resistes a moverte, más te hundes. La única salida es romper ese círculo con un gesto, aunque sea mínimo, y ese gesto es siempre una decisión. Hacer algo ahora, no mañana, no después, ahora. Los estoicos no eran hombres de pasividad, eran hombres de acción. No porque fueran insensibles al dolor, sino porque comprendían que la vida exige respuestas, no lamentos. Séneca aconsejaba: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Cada día que dejas pasar esperando una señal externa es un día que nunca volverá. La acción es la manera de recuperar ese tiempo, de apropiarte de tu existencia. Y aquí quiero que entiendas algo crucial. Actuar no significa siempre hacer grandes gestos heroicos. No necesitas conquistar un imperio ni escribir una obra inmortal. Actuar significa dar un paso, aunque sea pequeño, que te acerque al tipo de persona que quieres ser. Levantarte temprano, preparar una comida sana, terminar esa tarea pendiente, enviar un mensaje de reconciliación, salir a correr. Cada acto, por insignificante que parezca, es una afirmación de que no estás vencido, de que aún mandas en tu vida. La acción tiene un efecto profundo en la mente. Cuando haces, dejas de pensar obsesivamente en lo que no puedes controlar y empiezas a enfocarte en lo que sí está en tus manos. La acción rompe la cadena de la ansiedad porque te devuelve la sensación de control. Te recuerda que no eres un espectador, sino un participante activo en tu propia historia. Y esa sensación, repetida día tras día, construye confianza, disciplina y fortaleza. Pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy, ahora mismo, para estar un poco más cerca de la vida que deseo? No pienses en grandes revoluciones. Piensa en un paso, solo uno, y hazlo. Ese paso te llevará al siguiente, y al siguiente. Es un efecto dominó. Cada acción abre la puerta a otra. Al final, cuando mires atrás, verás que los pequeños gestos que parecían irrelevantes fueron los que cambiaron el rumbo de tu vida. La inacción, en cambio, alimenta la desesperanza.
Cuanto más tiempo pospongas, más pesado se volverá el fardo. Cuanto más tiempo te repitas, mañana empiezo, más difícil será levantarte. La vida no espera. El tiempo no se detiene. Tú decides si usas ese tiempo para construir o para ver cómo se disuelve en tus manos. El guerrero estoico no necesita que la vida sea fácil para moverse. Sabe que la incomodidad forma parte del camino. Por eso actúa incluso cuando no tiene ganas, incluso cuando todo parece en contra. Porque entiende que la acción es el único antídoto contra la parálisis. La acción es el grito silencioso que dice: sigo aquí, no me rindo. Marco Aurelio escribió: elige no ser herido y no lo serás. No te sentirás herido si no lo decides. Esa decisión se demuestra en la acción. No basta con repetir frases en tu mente. Tienes que materializarlas en pasos, en hechos, en movimientos. Solo así la filosofía deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una forma de vida. Así que, si ahora mismo te sientes perdido, recuerda esto. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas sentirte fuerte, no necesitas esperar a que llegue el momento perfecto. Lo único que necesitas es actuar. Haz algo, lo que sea. Rompe el círculo de la inercia. Y cuando lo hagas, descubrirás que la fuerza que buscabas estaba escondida, esperando a ser liberada por el simple gesto de moverte. La acción es vida. La pasividad es muerte en cámara lenta. Cada día, cada hora, tienes delante la elección: seguir postergando o levantarte y actuar. Y aunque parezca duro, en realidad es una buena noticia. Porque significa que la llave está en tus manos, no en las de nadie más. Significa que no tienes que esperar nada, solo decidir. Recuerda, la acción no garantiza que todo salga bien, pero la inacción garantiza que nada cambie. Y a veces, lo que necesitas no es una promesa de éxito, sino la certeza de que diste un paso, de que luchaste, de que no te rendiste. Eso basta para encender una chispa que puede crecer hasta convertirse en fuego. Regla número 3. Actúa. Hazlo hoy, hazlo ahora. No esperes a sentirte preparado, porque ese momento nunca llegará. La acción es la que prepara, la que fortalece, la que transforma. Da un paso, aunque sea pequeño, y habrás iniciado la batalla más importante, la de recuperar tu vida de las garras de la inercia. Regla número 4. Consigue algo pequeño. Cuando la mente está abatida, cuando la tristeza se instala como una nube espesa, todo parece demasiado grande, demasiado lejano, demasiado imposible. Miras la montaña de problemas delante de ti y la ves inabarcable. Te dices: nunca lo lograré, es demasiado. Y en ese instante quedas paralizado. La mente deprimida no ve caminos, solo muros. No percibe avances, solo carencias. No observa logros, solo fracasos acumulados. Es como caminar con un peso invisible que distorsiona la realidad, haciendo que cada paso parezca inútil. Los estoicos, con su sabiduría práctica, comprendieron muy bien este fenómeno. Sabían que la clave para escapar de la desesperanza no estaba en intentar cambiarlo todo de golpe, sino en avanzar poco a poco, paso tras paso, victoria tras victoria. Porque lo pequeño, cuando se repite, se convierte en grande. La vida no se transforma con un gesto monumental, sino con una suma de actos aparentemente insignificantes que, acumulados, edifican una fortaleza interior inquebrantable. Séneca lo expresó con la claridad que lo caracterizaba. La vida es larga si sabes cómo vivirla. Y vivirla bien significa aprovechar el presente, no dejar que se escurra entre tus manos mientras te consumes en la ansiedad del futuro o la culpa del pasado. En lugar de quedarte atrapado en pensamientos pesados, haz algo concreto y pequeño que te devuelva la sensación de control. Ordena tu habitación. Escribe una página en tu cuaderno. Aprende una palabra nueva en un idioma. Termina esa tarea que llevas posponiendo semanas. No importa lo que sea, importa que lo hagas. Lo pequeño es poderoso porque rompe la parálisis. Cuando todo parece gigantesco, un gesto mínimo puede abrir la puerta de salida. Piensa en alguien que lleva meses hundido en la apatía. Para él, levantarse temprano un solo día ya es una victoria. Hacer 10 minutos de ejercicio ya es un triunfo.
Preparar una comida saludable ya es una señal de cambio. Puede parecer ridículo desde fuera, pero desde dentro es un paso crucial, porque ese gesto, aunque diminuto, demuestra que no está vencido, que aún puede actuar. Y ese recordatorio tiene un valor incalculable. Marco Aurelio practicaba este enfoque. En sus meditaciones, se recordaba a sí mismo que no debía dejarse arrastrar por la magnitud del universo ni por el peso de la vida. Se centraba en el momento presente, en la acción inmediata, en el deber concreto del día. Decía, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un hombre bueno. Sé uno. Esa es la esencia. En lugar de planear una transformación total, actúa aquí y ahora en lo pequeño. Las pequeñas victorias son como ladrillos. Uno solo no parece mucho, pero si colocas uno cada día, sin falta, terminarás levantando una muralla capaz de protegerte de cualquier tormenta. El problema es que muchos desprecian lo pequeño. Creen que solo lo grandioso vale la pena. Y por esa ambición desmesurada terminan sin empezar nada. Esperan el momento perfecto, la gran ocasión, la inspiración definitiva, y mientras tanto, el tiempo pasa y la vida se les escapa. El estoicismo enseña lo contrario. Aprecia lo pequeño, porque es lo único que está en tus manos de forma constante. No puedes controlar grandes eventos, no puedes decidir cómo será tu destino completo. Pero sí puedes elegir si hoy haces algo que te haga un poco más fuerte, un poco más sabio, un poco más íntegro. Ese poder está siempre disponible. Imagina que cada día acumulas una sola victoria, por mínima que sea. Pasan 7 días y tienes una semana de progreso. Pasan 30 y tienes un mes de cambios. Pasan 12 meses y tu vida entera es distinta. El secreto no está en la intensidad esporádica, sino en la constancia de lo pequeño. Es como la gota de agua que, repetida durante años, es capaz de perforar la roca. La mente abatida suele caer en un error común, compararse con ideales inalcanzables. Ves a otros que parecen avanzar a pasos de gigante, y te hundes pensando que nunca llegarás ahí. Pero lo que no ves son las pequeñas acciones que ellos repitieron durante años para llegar hasta ese punto. Detrás de cualquier logro visible hay un sinfín de gestos invisibles. No intentes imitar el resultado final, imita el proceso cotidiano. Séneca advertía, no es que tengamos poco tiempo, sino que lo malgastamos mucho. Cada momento que desperdicias esperando grandes gestas es un ladrillo perdido. En cambio, cada momento que aprovechas con algo pequeño y concreto es un ladrillo colocado. Pregúntate, ¿prefiero quedarme soñando con un castillo imposible o empezar a construir con los ladrillos que tengo hoy? La belleza de lo pequeño es que está al alcance de cualquiera. No necesitas ser rico, poderoso ni excepcional para empezar. Solo necesitas voluntad. Y la voluntad se ejercita con cada pequeño acto. Levantarte cuando suena la alarma. Mantener la calma en una discusión. Escuchar de verdad a alguien en lugar de interrumpir. Estos gestos, aunque parezcan triviales, son entrenamientos de carácter. El poder de las pequeñas victorias también reside en la confianza que generan. Cada vez que cumples una acción, por mínima que sea, envías un mensaje a tu mente, puedo confiar en mí. Y esa confianza acumulada se convierte en coraje para afrontar desafíos mayores. La confianza no se construye con sueños, se construye con actos. Marco Aurelio comprendía que la grandeza no está en un futuro lejano, sino en el presente inmediato. La montaña se escala paso a paso, no de un salto. El sabio no se obsesiona con la cima, se concentra en el siguiente paso. Y al final, casi sin darse cuenta, llega a lo más alto. Por eso, si hoy te sientes atrapado, no busques cambiarlo todo de golpe. Pregúntate, ¿qué acción pequeña puedo tomar ahora mismo? Y hazla. Luego otra mañana, otra tarde, otra noche. Y cuando mires atrás, descubrirás que lo que parecía imposible fue posible gracias a esa suma de gestos sencillos. Recuerda, la vida se conquista con pequeñas victorias. No desdeñes lo que parece insignificante, porque en lo pequeño se esconde la semilla de lo grande. La grandeza no es un salto, es una acumulación. Los estoicos lo sabían, y por eso vivían cada día como si fuera completo en sí mismo, no como una espera interminable.
Regla número 4. Consigue algo pequeño. Y en esa pequeña conquista de hoy, aunque parezca insignificante, estarás construyendo la fortaleza que mañana te permitirá enfrentar lo más grande. Porque la suma de lo pequeño es lo que transforma tu vida en grandeza. Regla número 5. Encuentra un propósito. Pregúntate con calma, sin miedo a lo que pueda surgir de tu interior. ¿Qué te levanta cada mañana? ¿Qué es aquello que te impulsa a seguir adelante incluso cuando la vida se vuelve insoportable? Si no tienes una respuesta clara, ahí reside la raíz de gran parte de tu sufrimiento. Porque vivir sin propósito es como navegar sin brújula. Cualquier viento te arrastra, cualquier tormenta te desorienta, cualquier ola te hunde. Los estoicos comprendían que el dolor no desaparece con un propósito, pero deja de ser inútil. La diferencia entre el que sufre con sentido y el que sufre sin él es abismal. El primero soporta el peso con dignidad porque sabe hacia dónde camina. El segundo se derrumba porque no encuentra razón para seguir. Marco Aurelio lo escribió con la sencillez de quien habla desde la experiencia. El hombre que vive solo para sí mismo es una carga para sí mismo. Sin una causa más grande que tu propio bienestar, la vida se convierte en un fardo insoportable. Un propósito no tiene por qué ser grandioso ni reconocido por todos. No necesitas salvar al mundo ni dejar tu nombre escrito en los libros de historia. Basta con que sea algo que te trascienda, algo que dé sentido a tus días y dirección a tus pasos. Puede ser tu familia, tu trabajo bien hecho, tu compromiso con la verdad, tu deseo de crecer como ser humano. El propósito es el faro en la oscuridad, la lámpara que guía incluso cuando el camino es duro. Piensa en Epicteto. Nació esclavo, perdió lo poco que tenía, vivió en condiciones que muchos considerarían inhumanas. Y sin embargo, dedicó su vida a enseñar, a mostrar a otros cómo alcanzar la libertad interior. Su propósito no era la riqueza ni el poder, era la virtud. Y eso le dio una fuerza inquebrantable, incluso en medio de la adversidad. Cuando encuentras tu propósito, el dolor cambia de rostro. Las dificultades ya no son enemigos que intentan destruirte, sino pruebas que fortalecen tu carácter. El sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en un medio para crecer. Incluso la tristeza más profunda encuentra un cauce cuando se enmarca en algo más grande que tú mismo. La ausencia de propósito, en cambio, es un vacío que lo devora todo. Puedes tener comodidades, dinero, placer, pero si no sabes para qué vives, todo se vuelve hueco. El vacío existencial es más corrosivo que cualquier herida física. Es un veneno silencioso que te convence de que nada importa, que todo es inútil. Y cuando nada importa, el espíritu se apaga. Marco Aurelio se repetía a sí mismo cada mañana que debía levantarse para cumplir con su deber como hombre y como emperador. No porque le resultara fácil, sino porque comprendía que había sido hecho para la acción, para servir, para contribuir. Esa convicción le permitió gobernar en tiempos de guerra y pestilencia sin perder la serenidad. El propósito le dio dirección, incluso en medio del caos. Tener un propósito no significa que nunca te sientas perdido o cansado. Significa que, incluso en los peores días, sabes que hay algo por lo que vale la pena resistir. Es como un ancla en la tormenta. El mar te golpea, las olas te zarandean, pero no te arrastran a la deriva porque tienes algo que te mantiene firme. ¿Cómo encontrar ese propósito? No esperes que llegue como una revelación mística. Empieza preguntándote, ¿qué puedo aportar al mundo? ¿Cómo puedo ser útil a quienes me rodean? ¿Qué me hace sentir vivo cuando lo hago? El propósito se descubre en la acción, no en la contemplación eterna. Se revela cuando decides dar, servir, construir. A menudo creemos que el propósito debe ser perfecto, definitivo, inmutable. Esa es otra trampa. No necesitas una respuesta eterna. Solo necesitas una dirección. Y a medida que caminas, esa dirección se afina, se clarifica, se profundiza. La clave está en empezar. En comprometerte con algo más grande que tus caprichos inmediatos. Un propósito también exige sacrificio. No puedes servir a dos amos, el de la comodidad y el del sentido. Encontrar un propósito significa renunciar a la facilidad, aceptar la incomodidad, abrazar el esfuerzo. Pero esa renuncia no te debilita, te ennoblece. Porque sabes que tu vida tiene un porqué,
y ese porqué ilumina incluso las noches más oscuras. Mira tu vida ahora mismo. Si sientes un vacío persistente, probablemente no sea porque falten placeres o porque el dolor sea demasiado grande. Probablemente sea porque aún no has encontrado algo que justifique tu esfuerzo. Los estoicos insistían en que el ser humano fue creado para colaborar, para contribuir, para formar parte de un todo. Somos miembros de una comunidad, piezas de un engranaje mayor. Tu propósito no se encuentra mirando solo hacia adentro, sino preguntándote qué papel desempeñas en el conjunto. El propósito no elimina las dificultades, pero las dota de sentido. No borra la tristeza, pero le da un motivo. No evita la fatiga, pero la convierte en esfuerzo noble. Esa es la diferencia que puede transformar tu vida. Dejar de verte como un ser que vaga sin rumbo y empezar a reconocerte como alguien en camino hacia algo significativo. Recuerda siempre esta verdad. Una vida sin propósito es una vida de sufrimiento inútil. Una vida con propósito es una vida de lucha, sí, pero una lucha digna, valiosa, inspiradora. Tú decides en qué grupo quieres estar. Puedes seguir vagando, dejándote arrastrar por el vacío, o puedes levantarte hoy mismo y empezar a construir un sentido. Regla número 5. Encuentra un propósito. Puede que no lo descubras de inmediato, puede que tropieces en el camino, puede que cambie con el tiempo. No importa. Lo esencial es que exista algo que te impulse a levantarte incluso cuando no tienes ganas. Algo que te recuerde que tu vida no es un accidente, sino una oportunidad. Hazlo. Búscalo. Encuéntralo. Porque cuando lo tengas, ninguna adversidad será suficiente para derrotarte. Tendrás un porqué. Y quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Esa es la fuerza invencible del propósito. Regla número 6. Transforma el dolor en fuerza. El sufrimiento, esa presencia inevitable en la vida de todo ser humano, puede convertirse en tu peor enemigo o en tu mejor aliado. Todo depende de cómo lo interpretes y de qué hagas con él. Porque el dolor, por sí mismo, no tiene un significado fijo. Es neutro, es un hecho. Somos nosotros quienes lo convertimos en cadena o en combustible. Y aquí está la gran enseñanza estoica. No huyas del dolor, transfórmalo. Piensa un instante en el fuego. Si le arrojas madera, arde con más intensidad. Si intentas apagarlo con viento, se aviva aún más. Así es el espíritu de quien adopta la mentalidad estoica. Convierte cada golpe, cada dificultad, en leña que alimenta su propia fortaleza. Marco Aurelio lo escribió con claridad. El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No es poesía, es estrategia vital. El obstáculo, lejos de destruirte, puede impulsarte. El error más común es creer que el dolor es un castigo, que la vida, los dioses o el destino nos han señalado con crueldad. Pero el sufrimiento no discrimina. Golpea a todos, en todas las épocas, bajo todas las condiciones. La pregunta no es, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué voy a hacer con esto que me toca vivir? El lamento no cambia nada, pero la decisión de transformar sí. Séneca lo expresó con una lucidez que atraviesa los siglos. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que son difíciles. El dolor no se convierte en prisión hasta que tú le entregas las llaves. El miedo no te paraliza hasta que decides obedecerlo. En cambio, cuando eliges enfrentarlo, el mismo obstáculo se vuelve entrenamiento. Lo que ayer te parecía insoportable mañana será tu nueva base de fuerza. Mira tu propia vida. Recuerda momentos en los que creías no poder soportar más. Y sin embargo, los soportaste. Aquí estás, con cicatrices quizá, pero de pie. Eso demuestra que el dolor ya te ha hecho fuerte antes. Ahora la cuestión es si lo usarás conscientemente, si dejarás que cada herida sea un recordatorio de tu resistencia y no una excusa para rendirte. Los estoicos entendían que el sufrimiento es inevitable, pero el sufrimiento inútil es opcional. Dolerá perder lo que amas, dolerá fracasar, dolerá la traición, dolerá la enfermedad. Pero puedes elegir que ese dolor no sea estéril. Puedes convertirlo en maestro. La pérdida te enseña desapego,
El fracaso te enseña humildad, la traición te enseña discernimiento, la enfermedad te enseña gratitud. El sufrimiento, interpretado con sabiduría, se convierte en una escuela de la que sales más sabio, más entero, más libre. La tragedia no está en sufrir, sino en no aprender nada del sufrimiento. Ahí es donde muchos se hunden. Convierten su dolor en identidad. Soy la persona herida, soy el que fracasó, soy el que perdió. Y al repetirlo una y otra vez, convierten el dolor en cárcel perpetua. Pero tú no eres tu herida. Tú eres la respuesta que eliges dar a esa herida. Marco Aurelio, enfrentado a guerras constantes y a la peste que asolaba Roma, no escribió páginas de queja, sino de reflexión. Cada adversidad era para él un recordatorio de la fragilidad humana y una invitación a fortalecer el alma. No podía controlar la peste, pero sí su serenidad. No podía evitar la guerra, pero sí gobernar con justicia. Esa es la esencia de transformar el dolor. No negarlo, no exagerarlo, sino integrarlo en el camino hacia la virtud. Piensa en el acero. Para que se vuelva resistente, necesita pasar por el fuego. El calor que podría destruirlo es el mismo que lo templa. Así ocurre con el ser humano. Sin dolor, sin dificultad, el carácter se ablanda, la voluntad se debilita, la mente se acomoda. Con dolor, en cambio, tienes la oportunidad de templarte. El sufrimiento no es garantía de grandeza, pero sí es su materia prima. Quien lo usa bien, se eleva. Quien lo desperdicia, se hunde. En la vida cotidiana, esto significa algo muy concreto. Cada vez que enfrentes un golpe, pregúntate qué puedes aprender, qué puedes ganar, cómo puedes salir más fuerte. Si pierdes un empleo, tal vez sea la ocasión de descubrir tu verdadera vocación. Si alguien te traiciona, quizás sea la oportunidad de purificar tus relaciones y acercarte solo a lo que es sincero. Si la enfermedad toca tu cuerpo, puede enseñarte a valorar cada instante de salud como un regalo. No se trata de romantizar el dolor ni de fingir que es agradable. No lo es. Se trata de reconocer que, ya que el dolor es inevitable, sería una necedad no aprovecharlo. El estoicismo no busca eliminar el sufrimiento, sino darle sentido. Y cuando el sufrimiento tiene sentido, deja de ser veneno y se convierte en medicina. La clave está en tu mirada. La misma circunstancia puede destruir a uno y engrandecer a otro. El mismo obstáculo puede ser muro o escalón. El mismo dolor puede ser cadena o impulso. Tú decides cómo nombrarlo, y ese nombre determinará tu destino. Por eso, cuando la oscuridad caiga sobre ti, recuerda que llevas dentro una luz que ningún dolor puede apagar. Tu capacidad de elegir qué hacer con él. Esa elección es tu libertad, es tu poder, es tu grandeza. Nadie puede quitártela. Regla número 6. Transforma el dolor en fuerza. Haz que cada lágrima se convierta en claridad. Que cada fracaso se convierta en lección. Que cada herida se convierta en cicatriz que te recuerde que sobreviviste. Así, el sufrimiento dejará de ser un enemigo al que temer y se convertirá en un aliado silencioso que te acompaña en el camino hacia tu mejor versión. El dolor no te define. Lo que te define es lo que haces con él. Y si eliges, como los estoicos, transformarlo en energía para crecer, entonces cada golpe será un peldaño hacia tu libertad interior. Porque la verdadera fortaleza no es vivir sin dolor, sino usarlo como la piedra con la que construyes tu grandeza. Regla número 7. Conquista tu libertad interior. La mayoría de las personas piensan que la libertad consiste en hacer lo que uno quiere, en moverse sin cadenas visibles, en elegir sin restricciones externas. Pero los estoicos nos enseñan que esa es solo una ilusión superficial. La verdadera libertad no se encuentra fuera, sino dentro. No está en tener más opciones, sino en no ser esclavo de tus emociones, de tus impulsos, de tus deseos incontrolados. Porque, ¿de qué sirve ser libre en el exterior si vives prisionero en tu interior? Mira a tu alrededor. Hay quienes se jactan de su independencia, pero no pueden pasar un solo día sin dejarse arrastrar por la ira, la envidia o el miedo. Son esclavos, aunque las cadenas no se vean. Otros poseen riquezas y comodidades, pero su mente es un campo de batalla constante donde nunca encuentran paz. ¿Es eso libertad? No. La auténtica libertad, la que nadie puede arrebatarte,
Es la serenidad de quien gobierna su propia alma. Epicteto lo sabía mejor que nadie. Nació esclavo, literalmente privado de toda libertad externa. Y sin embargo, enseñaba a sus discípulos que ningún amo podía dominar su mente. Decía, nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Ahí está el secreto. Puedes vivir encadenado físicamente y, aún así, ser libre si dominas tu interior. Y a la inversa, puedes moverte en un mundo sin restricciones, pero ser prisionero si tus emociones gobiernan cada uno de tus actos. La libertad interior comienza con el autocontrol. No significa reprimir tus emociones, sino aprender a no obedecerlas ciegamente. La ira puede arder en tu pecho, pero tú decides si la conviertes en violencia o en calma firme. El miedo puede sacudir tu mente, pero tú eliges si te paraliza o si lo transformas en prudencia. El deseo puede seducirte, pero tú determinas si te arrastra o si lo dominas. Ese espacio entre el impulso y la respuesta es donde nace tu verdadera libertad. Marco Aurelio se repetía a sí mismo que las opiniones y los juicios de los demás no debían perturbar su serenidad. Como emperador, estaba rodeado de aduladores, traidores, críticos y enemigos. Si hubiera vivido pendiente de la aprobación externa, habría sido su esclavo. En lugar de eso, practicaba el desapego interior. Su libertad no dependía de los aplausos ni de los insultos, dependía solo de la fortaleza de su razón. La libertad interior también se manifiesta en la capacidad de mantener la calma en medio del caos. Cuando todo a tu alrededor se derrumba y tú conservas la serenidad, ahí se revela tu poder. Porque cualquiera puede sentirse en paz cuando las cosas van bien. El desafío está en permanecer entero cuando llegan las tormentas. Y esa calma no se logra con amuletos ni con supersticiones, sino con la práctica diaria del dominio de uno mismo. Séneca advertía que quien depende demasiado de lo externo se convierte en esclavo de lo que no controla. Si tu felicidad depende del éxito, del reconocimiento o de la comodidad, estarás condenado a vivir inquieto. Siempre habrá algo que falte, siempre habrá algo que temer perder. Pero si aprendes a encontrar la paz en lo que está dentro de ti, en tu virtud, en tu disciplina, en tu carácter, entonces nada externo podrá robarte la libertad. La verdadera libertad es silenciosa, discreta, humilde. No necesita proclamarse. Se reconoce en la mirada serena de quien no se altera por lo efímero, en el paso firme de quien avanza sin miedo al que dirán, en la voz tranquila de quien no se deja dominar por la cólera. Esa libertad no brilla hacia afuera, pero ilumina desde dentro. Conquistarla exige entrenamiento. No se alcanza de un día para otro. Es un trabajo constante de observación y corrección. Cada vez que te descubres reaccionando con furia, tienes la oportunidad de practicar el autocontrol. Cada vez que la envidia asoma, puedes recordarte que lo único que de verdad importa es tu propio progreso. Cada vez que el miedo te paraliza, puedes recordarte que no controlas el futuro, pero sí tu disposición en el presente. Así, poco a poco, vas conquistando terreno en tu interior. El estoicismo nos invita a entender que el mundo externo es inestable, pero la mente puede ser un refugio inexpugnable. Imagina esa fortaleza interior como una ciudad amurallada. Afuera hay guerras, tempestades, injusticias. Pero dentro, si has trabajado en ti mismo, reina la calma. Esa muralla no se construye con piedras, sino con hábitos, con reflexiones, con decisiones conscientes. Ser libre por dentro no significa ser indiferente al mundo. Significa que actúas con virtud sin dejar que lo externo te robe la paz. Puedes luchar por la justicia, puedes amar profundamente, puedes esforzarte por mejorar la sociedad. Pero lo haces desde la serenidad, no desde la desesperación. Lo haces porque es lo correcto, no porque necesites que el resultado esté garantizado. Esa es la libertad del sabio. Actuar con rectitud sin depender de lo que no controla. Recuerda que ninguna fuerza externa puede doblegar a quien se gobierna a sí mismo. Pueden arrebatarte tus bienes, tu posición, incluso tu salud. Pero si tu mente permanece firme, sigues siendo libre. Esa es la lección que los estoicos transmitieron con su vida y sus escritos. Que la fortaleza más grande no se mide en conquistas externas, sino en el dominio de uno mismo. Regla número 7. Conquista tu libertad interior.
No busques fuera lo que solo puedes construir dentro. Entrena tu mente. Domina tus emociones. Cultiva tu virtud. Haz de tu interior un refugio al que nada ni nadie pueda entrar sin tu permiso. Y descubrirás que, aun en un mundo incierto, puedes caminar con la serenidad de quien es dueño absoluto de sí mismo. Porque la verdadera libertad no consiste en que todo te sea permitido, sino en que nada te esclavice. Y cuando alcances esa libertad, ninguna adversidad tendrá poder sobre ti. Regla número 8. La decisión de actuar ahora. Llegados a este punto, después de reflexionar sobre la dureza de la vida, sobre la necesidad de no ser víctima, de ser sinceros, de actuar, de acumular pequeñas victorias, de encontrar un propósito, de transformar el dolor y conquistar la libertad interior, queda una verdad final. Todo eso no sirve de nada si no decides empezar ahora. Porque la filosofía, por más profunda que sea, no transforma a nadie que no esté dispuesto a convertirla en acción inmediata. La tentación de postergar es uno de los mayores enemigos de la vida humana. Nos repetimos: mañana empezaré, cuando tenga más fuerzas, cuando la situación mejore, cuando me sienta preparado. Y esos mañanas se convierten en semanas, esas semanas en meses, y esos meses en años. Hasta que un día te miras al espejo y descubres que has desperdiciado tu tiempo esperando un momento perfecto que nunca existió. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se reprochaba a sí mismo cada mañana la tendencia a quedarse en la comodidad de la cama. Se recordaba que había nacido para la acción, no para el descanso. Si el emperador más poderoso del mundo necesitaba empujarse a levantarse y a actuar, ¿qué excusa podemos tener nosotros? La vida es breve y el tiempo no espera. Cada día que pospones tu decisión de cambiar, te alejas un poco más de la persona que podrías ser. La verdad es incómoda. Nadie vendrá a empujarte. Nadie hará el trabajo en tu lugar. Nadie recorrerá el camino por ti. Puedes recibir inspiración, consejos, acompañamiento, pero la última palabra siempre será tuya. La decisión de levantarte, de comprometerte, de dar ese primer paso es intransferible. Nadie puede cargar con ella salvo tú. Y aquí es donde muchos fracasan. Creen que deben cambiarlo todo de golpe, transformar su vida en un solo gesto. Esa expectativa los paraliza. Pero el estoicismo enseña que no se trata de una revolución instantánea, sino de un compromiso constante. No tienes que escalar la montaña entera hoy. Basta con decidir dar el primer paso ahora. La grandeza se construye en la suma de decisiones presentes, no en fantasías futuras. Pregúntate con sinceridad: ¿qué estás esperando? ¿Un golpe de suerte, una señal milagrosa, una motivación repentina? Nada de eso llegará. Lo único que tienes es este instante, este presente, y en él cabe toda la fuerza de tu transformación. El momento de empezar siempre es ahora. Séneca lo dejó escrito con dureza. Mientras posponemos, la vida pasa. Cada día que retrasas tu decisión de cambiar, te acercas a la muerte con las manos vacías. No hay excusa que justifique dejar que el tiempo se escurra como arena. No importa si fallaste ayer, no importa si el pasado te duele. El futuro aún no existe. Solo existe este momento. Y en este momento puedes decidir. La decisión es sencilla en apariencia, pero exige valentía. Porque decidir actuar ahora significa renunciar a la comodidad de la postergación. Significa abandonar la excusa fácil de no puedo, para abrazar el reto de voy a intentarlo. Significa dejar de soñar con la vida que deseas y empezar a construirla, aunque sea con pasos pequeños, aunque sea con miedo, aunque sea con dudas. La acción inmediata tiene un poder transformador porque rompe la inercia. Una vez das el primer paso, el segundo resulta más fácil, y el tercero aún más. Es como encender una chispa en la oscuridad. Al principio parece frágil, pero pronto se convierte en llama que ilumina todo tu camino. Pero si nunca enciendes la chispa, seguirás en tinieblas. Imagina que dentro de un año miras atrás. Puedes ver a la persona que siguió postergando, que repitió excusas, que esperó sin actuar. O puedes ver a la persona que un día, quizá este mismo día, dijo: basta, hoy empiezo. Esa diferencia marcará tu destino. Y la diferencia depende solo de una decisión. La disciplina, el coraje,
la grandeza, todas esas virtudes que admiramos en los estoicos y en los hombres fuertes de la historia nacen en el mismo punto, el momento en que eligieron actuar. No eran seres excepcionales, eran personas que un día decidieron no posponer más. Y repitieron esa decisión día tras día, hasta que se convirtió en hábito, en carácter, en vida. El camino no será fácil, y no debe serlo. Habrá tropiezos, retrocesos, momentos de duda. Pero la dureza no es motivo para detenerse, sino confirmación de que estás en el sendero correcto. La vida blanda nunca forja espíritus fuertes. La vida dura es la que te ofrece la oportunidad de demostrarte a ti mismo de qué estás hecho. Recuerda siempre que la grandeza no está en soñar, sino en decidir. Y la decisión se mide en actos, no en palabras. Cada vez que eliges levantarte temprano, que eliges mantener la calma, que eliges actuar en lugar de lamentarte, estás reafirmando tu decisión de no ser esclavo de la inercia. Regla número 8. Decide actuar ahora. No mañana, no cuando te sientas preparado, no cuando el mundo sea más justo. Ahora, porque la vida no espera, y tu libertad, tu propósito, tu fuerza, tu grandeza dependen de lo que elijas en este preciso instante. Haz la prueba. Toma una acción concreta hoy, una sola. Haz ejercicio durante 10 minutos, escribe una página de tus pensamientos, realiza esa tarea que llevas evitando, y observa cómo cambia tu percepción de ti mismo. Verás que el poder que buscas no estaba fuera, sino dentro, esperando a ser liberado con una decisión. Este es el final del camino que hemos recorrido juntos, pero también es el principio de tu propio camino. Has escuchado las reglas, has comprendido la filosofía, ahora toca lo único que de verdad importa, decidir. Porque la filosofía sin acción es humo, pero la acción guiada por la filosofía es fuego que transforma. La pregunta no es si puedes cambiar. Puedes. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. Y si lo estás, el momento no es otro que este. Da el paso, rompe las cadenas, empieza tu forja interior. Porque la vida no se volverá más fácil, pero tú sí puedes volverte más fuerte. Y ese viaje, el más importante de todos, comienza ahora.